Buenas noches, muy contento de estar con ustedes a una nueva edición de Habla Joven, un espacio a través del cual especialistas pueden absolver las dudas que ustedes, las y los jóvenes, tienen sobre diversos temas. En esta ocasión hablaremos sobre la importancia de la salud psicológica de la población joven durante la emergencia sanitaria. Definitivamente la situación de emergencia por la que estamos pasando ha alterado el bienestar psicológico de la población, y en especial de la población joven, a los cuales les está costando mucho lidiar con el actual confinamiento. Por esta razón, el día de hoy hemos invitado a dos especialistas en el tema, quienes nos van a brindar respuestas y alternativas de afronte en este contexto. Antes de conversar con ellos, voy a presentarles un interesante video que muestra los motivos de consulta más comunes que hemos recibido a través de nuestros servicios en Ajo Escucha, los cuales reflejan los principales efectos que el aislamiento domiciliario ha producido en las y los jóvenes de las diferentes regiones de nuestro país. Por favor, adelante con el video. Muy interesante los datos que se presentaron en este video, y definitivamente es un reto y una necesidad de la atención psicológica de la población joven. Como hemos visualizado en el video, el aislamiento social ha producido diversos malestares en la población joven. Sin embargo, los problemas de ansiedad, depresión y estrés son los que más destacan. Para ello voy a presentarlos a nuestros invitados. Leslie Vargas Balbín, ella es psicóloga y terapeuta conductual contextual del Hospital Hermilio Valdizán y del equipo de BT Roots, especialista en trastornos de la conducta alimentaria y en tratamientos para la ansiedad, depresión y conducta suicida. Buenas noches, Leslie. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación al CENAJU y me siento muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes, con las y los jóvenes, para poder absolver las inquietudes, dudas y poder brindar un aporte hacia ello. Gracias a ti, Leslie, por estar con nosotros el día de hoy. También contamos con la participación de Giancarlos Bolaños Rueda. Él es psicólogo y psicoterapeuta cognitivo-conductual, especialista en el manejo del estrés, solución de conflictos e intervenciones psicológicas en adolescentes y familia. Buenas noches, Giancarlo. Buenas noches, Daniel. Agradezco a CENAJU por la invitación y tener la oportunidad de poder compartir con las y los jóvenes este tema tan importante. Muy agradecido, Giancarlo. Bueno, está claro que en este contexto existe una amenaza real y muchas veces no podemos hablar de trastornos o patologías porque la respuesta emocional que está teniendo los seres humanos, ya sea estrés, ansiedad o problemas del estado anímico, son respuestas naturales del ser humano ante una señal de peligro.
Sin embargo, es difícil lidiar con nuestros miedos, con nuestros pensamientos. Quisiera preguntarte, Leslie, ¿cómo las y los jóvenes pueden lidiar con los pensamientos catastróficos y ese temor excesivo a contagiarse que muchas veces no permite su tranquilidad? Daniel, lo que acabas de mencionar es totalmente cierto. Estamos en una etapa en la que es totalmente natural experimentar emociones muy diversas y muchas de ellas no son agradables, como la ansiedad, la tristeza, el enojo, entre otras, la incertidumbre, el miedo. Las personas desde que crecemos, al experimentar estas emociones desagradables, muchas veces lo que aprendemos es a tratar de evitarlas o de eliminarlas, suprimirlas, no sentirlas, y hay muchas creencias asociadas o pensamientos asociados a el hecho de experimentar estas emociones. Esta es una oportunidad sumamente importante en la que las personas podemos aprender algo nuevo y diferente que nos puede ayudar a vivir de una manera más conectada con aquellas cosas que son realmente importantes en nuestra vida. Entonces, este es un contexto o es una oportunidad en la que podemos aprender a observar estos pensamientos y estas emociones de una manera diferente. Lo que acabas de mencionar, que las emociones son naturales, esto es totalmente cierto. Y quizás sea una idea nueva que vayamos incorporando en nuestra día a día que nos ayude a relacionarnos con estas emociones de una manera diferente. Experimentar estas preocupaciones como algo natural, como parte del contexto en el que nos encontramos y también aprender a observar estos pensamientos que pueden aparecer en diferentes momentos del día o de pronto en algunos días sí y otros días no, como aspectos transitorios, productos transitorios de nuestra mente, ¿no? Que pueden estar presentes, que nos pueden generar malestar y que no necesariamente son reales. Yo creo que esta es una oportunidad para aprender a observar tanto nuestras emociones y nuestros pensamientos, aprendiendo a tomar distancia de ellos, como si estuviéramos viendo una foto en redes sociales o como si estuviéramos observando una obra de arte a la que no es necesario interpretar, a la que no es necesario juzgar ni rechazar, solamente observarla, ¿no? Como de repente podemos observar pasar las nubes en nuestra ventana o las aves también. Muchas gracias, Leslie. Interesante lo que dices, ¿no? Nosotros, en realidad, como seres humanos, somos mucho, mucho más que nuestros pensamientos, ¿no? Nuestros pensamientos no nos definen como personas y es importante, como dices tú, ¿no? Poder observar el pensamiento y no tal vez evitar, y al igual que la emoción, ¿no? No evitar sentir miedo, tristeza y tener en cuenta que esto es natural, ¿no? Estamos viviendo una amenaza real, que es una pandemia, algo que no hemos vivido antes y estas respuestas van a ser normales. Por otro lado, otro de los problemas que hemos detectado mediante el servicio de Senajo Escucha es la dificultad para organizarse y establecer una rutina que involucra el cumplimiento de las responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, el quedarse jugando hasta muy tarde y no avanzar sus tareas. Dime, Giancarlo, ¿cómo los jóvenes o adolescentes pueden tener un control sobre sus actividades placenteras y evitar lo que es la procrastinación o la frustración, ¿no? Ya que muchas veces ellos se van a frustrar al estar todo el tiempo o gran parte del día dedicándose a actividades placenteras, ¿no? Jugar algunos videojuegos. Eh, ¿Cómo podrían ellos regular esto? Claro, Daniel, antes de ello es importante definir qué es procrastinación, ¿no? Significa dejar las cosas a último momento y darle prioridad, como tú decías, a actividades como los videojuegos, las redes sociales, entre otras. Uno procrastina porque de repente la tarea a realizar le produce aburrimiento, como también puede resultarle difícil y te puede sentir de repente inseguro o ansioso. Capaz estás pensando en realizar la tarea que no eres suficientemente bueno estudiando o que te vas a equivocar e igual te van a desaprobar. Y eso posiblemente te va a desmotivar y por eso te vas a distraer con otras actividades. El tema es que este problema, Daniel, es circular porque al ver que no cumples con tus tareas, con tus responsabilidades, te sientes culpable, ansioso y podrías hasta también desarrollar a futuro una posible depresión. Organizarte es importante, priorizar algunas actividades sobre otras también es importante, pero no suficiente. Es importante que ellos traten de entender qué pensamientos tienen al realizar esa tarea y cómo te estás sintiendo al respecto. Puede ser que sientas ansiedad y por eso es que estés evitando ese tipo de actividades.
dándole prioridad a otras actividades. Pero ten en cuenta que si bien esa tarea en ese momento no te resulta de repente placentera, a futuro te ayudará a mejorar tus habilidades personales y académicas, fortalecerá tu valía personal, lo que se llama o conoce como autoestima, porque te vas a sentir bien, pues al ir cumpliendo con tus objetivos. No siempre también tienes que estar motivado para hacer tu tarea, a veces la motivación nace en el camino. Es importante aprender a cumplir con ellas, teniendo en cuenta el valor de la responsabilidad de nuestra vida. Como decía una frase que seguro muchos de ustedes han escuchado, ¿no? La vida es como una ensalada, muchas veces no nos gusta, pero es necesaria comerla, ¿no? Lo mismo sucede en esta situación. A veces nos va a resultar aburrido realizar una determinada actividad u otras veces nos vamos a sentir motivados, pero fuera de ello es importante aprender a cumplir con ellas. Nadie dice que no tengas momentos de ocio, de hecho que sí, pero que sea de forma moderada. Muchas gracias, Giancarlo, ¿no? Y muy importante lo que dices, no necesariamente debemos esperar a sentirnos muy motivados para empezar a realizar una acción, una responsabilidad que tenemos, ¿no? Tendemos que tener en cuenta que debemos cumplir con nuestras responsabilidades e ir a la acción, no quedarnos esperando, tal vez, ¿no? Eh, eh, Tal vez quedarnos con la idea de que nada va a cambiar, ¿no? Bueno, chicos y chicas, no se olviden, por favor, de ir escribiendo sus preguntas, comentarios a través de esta transmisión en vivo. Aquí los profesionales van a ir respondiendo a las preguntas que ustedes deseen. ¿Sí? Eh, bueno, en un contexto donde no tenemos el control de la situación, Giancarlo, muchos adolescentes y jóvenes refieren sentir pérdida de concentración para estudiar y preocupación para su futuro académico laboral. ¿Cómo pueden las y los jóvenes recuperar la motivación, el interés y la concentración en sus estudios o teletrabajo, teniendo en cuenta la incertidumbre actual, ¿no? Ya que no sabemos qué es lo que va a pasar después? Muchos chicos de las consultas que nos están enviando a través de Senaco Escucha no saben cómo lidiar con ello, están desmotivados, tal vez están preocupados por qué va a pasar después, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, yo he trabajado buen tiempo con estudiantes que postulan a la universidad y como ya se sabe, este año todas las universidades han suspendido sus exámenes de admisión. Esto de hecho que genera mayor incertidumbre respecto al futuro, pero como le decía a los jóvenes, ante esta circunstancia toca replantear las metas. Las metas pueden cambiar, pero los sueños mantenerse intactos. Otro punto también importante, Daniel, es que se organicen y se marquen objetivos diarios ante esta realidad que estamos viviendo. No es que se tenga que sobrecargar de actividades o hacerlas solo de una determinada manera. Hay que ser creativos y flexibles en ello. Pienso que los jóvenes en ese sentido tienen muchos recursos personales y tecnológicos que podrían utilizar actualmente. Otro punto importante es que enfócate en ello que eres capaz de hacer. No te exijas tener control de lo que no depende de ti. El problema no es tanto la incertidumbre que te produce una situación, sino los pensamientos de intolerancia frente a ella, lo que nos hace sentirnos mal. Aceptar lo que nos está pasando nos va a ayudar a dar el primer paso para poder afrontar de mejor manera lo que nos sucede. Y si ves que no avanzas como deseas porque puede sucederte eso, es natural que así sea. Aprende también a ser compasivo, compasiva contigo, ¿no? Esta situación es nueva para todos y necesitamos tiempo también para poder adaptarnos. Por último, dormir lo necesario es muy importante y alimentarte bien también. Y en lo posible, usar moderadamente lo que son el celular y la computadora, ¿no? Muchas gracias, Giancarlo. Por otro lado, uno de los principales retos y muy comunes también en los jóvenes es la ansiedad. La gran mayoría de jóvenes asegura padecerla. ¿Podrías comentarnos, Leslie, los síntomas más comunes y de qué otra forma se puede presentar este problema en el actual confinamiento? La ansiedad en sí es una emoción que en estas épocas, dado la presencia de un peligro real, y no solamente ello, no solamente una amenaza real, sino que las amenazas pueden tornarse muy diversas, como la vida de cada persona. Hay personas que ven amenazados sus puestos de trabajo, que ven amenazados sus ingresos económicos, que ven amenazados su currícula académica o la posibilidad de continuar con sus estudios, ¿no? Entre otras situaciones más.
En este contexto es importante hacer una diferencia entre las preocupaciones que nos pueden acompañar con los síntomas de pronto de un trastorno de ansiedad, ¿no? Es más, esta emoción que puede estar acompañada de estos pensamientos y preocupaciones puede hacerse mucho más persistente y cuando viene de repente en forma de temblores corporales, ideas de que algo terrible o catastrófico va a ocurrir, sensación de intranquilidad o dificultad para poder mantenernos quietos, incremento o disminución del apetito, dificultades en el sueño, dificultades para poder concentrarnos. Y todo ello me lleva a alterar o a evitar continuamente diferentes ámbitos que son relevantes dentro de mi vida. Yo podría ir empezando a desarrollar un trastorno de ansiedad, pero esto es importante aclararlo junto con un profesional o buscar ayuda especializada. Es difícil poder diagnosticarnos, entre comillas, a nosotros mismos. Es mejor, es mucho más recomendable poder contar con ayuda que existe, que está ahora a la mano. No sé, de repente al final podamos hablar un poquito acerca de ello, de los canales para poder conectarnos, ¿no? Mejor. Pero ¿qué hacemos cuando esto empieza a ocurrir? Bueno, algo importante es poder aprender, como decíamos en un inicio, a convivir de una manera diferente con estas sensaciones que puedan aparecer en nuestro cuerpo. Si es que nuestra respiración se empieza a acelerar o si nuestro corazón empieza a palpitar mucho más rápido, empiezo a tener dolores de cabeza, aprender a observar estas sensaciones y no necesariamente tratar de rechazarlas o eliminarlas. Muchas veces podemos caer en una trampa bastante grande y peligrosa de la ansiedad, que consiste en que dejo de hacer cosas o evito llevar a cabo diferentes actividades para no sentir ansiedad. Para no sentir ansiedad, de repente dejo de relacionarme o de hablar con otras personas, dejo de interactuar o de salir de mi cuarto y me encierro en la habitación y ya empiezo a hacer las cosas allí y de repente ya no solamente es la habitación, de repente también es mi cama. Y no solamente se presenta la ansiedad, sino también pueden aparecer otras emociones que pueden estar presentes durante mayor parte del tiempo, como la tristeza, ¿no? Entonces, intentemos no caer en esa trampa que es la evitación hacia aquello que nos genera ansiedad o temor. Tratemos de intentar hacerle frente y si esto resulta muy complicado para nosotros, a pesar de intentar estar allí para nosotros, intentar ser compasivo, como mencionaba Giancarlo, pues busquemos orientación o apoyo psicológico porque existen actualmente formas de poder acceder a ello sin necesidad de que esto represente, digamos, una mayor inversión para mí o para mi familia. Muchas gracias. Justo tocando el tema de la ansiedad, nos acaba de comentar Zúñiga Yelitza, que nos pregunta, ¿qué se puede hacer si uno comienza a tener ansiedad? Es decir, en el momento, ¿no? Que empieza a sentir tal vez los síntomas, ¿qué es lo que puede hacer? Tal vez alguna técnica o ¿qué nos podrías decir? La ansiedad muchas veces nos transporta hacia situaciones que no están ocurriendo en este momento, hacia situaciones probabilísticas del futuro o situaciones que de repente no son reales. Y unos ejercicios que nos ayudan mucho a poder vivir de una manera diferente estas emociones y observar lo transitorias que son, o de lo contrario, mantenerme en contacto con lo que está a mi alrededor y con lo que quiero llevar a cabo, es el mindfulness o conciencia plena o atención plena. ¿En qué consiste? Pues hay diferentes formas de poder aprender o fortalecer esta capacidad que tenemos los seres humanos de orientar mi atención hacia lo que está en este momento presente. Un ejercicio introductorio de mindfulness es poder aprender o dedicar un tiempo de manera consciente, ¿okay?, a mi respiración, poder prestar atención a cómo mi respiración se está presentando en este momento, sin necesidad de alterarla, sin necesidad de cambiarla. La finalidad de estos ejercicios no necesariamente es la de un ejercicio de relajación a través de la respiración, de respiración profunda. No es mantenerme en contacto, en sintonía con mi respiración, de tal manera que ésta represente como un ancla que me ayude a conectarme mejor con lo que está a mi alrededor y poder continuar con lo que tengo presente o con lo que yo realmente quiero hacer.
Muchas gracias. Y bueno, por último, para cerrar el tema de la ansiedad, nos comenta Kimberly Prieto, ¿cómo cómo calmarse cuando los pensamientos son bastantes y hay incertidumbre? Sabemos que muchas veces los pensamientos son bastante intrusivos, están dando y dando vuelta a nuestra cabeza y muchas veces no nos deja conciliar el sueño, ¿no? O hacer otras actividades porque están allí. Y creo que tú también lo dijiste hace un momento, la cuestión de evitar, ¿no? Si nosotros nos empeñamos en evitar no pensar en esa situación, tal vez parar el pensamiento y pensar en otra cosa, pero creo que mientras más evitamos es peor, ¿verdad? A ver, ¿qué me puedes comentar, Leslie? Sí, esto es Daniel, totalmente cierto, Daniel. No Sí. caigamos, no intentemos caer en la evitación y tampoco intentemos caer en el otro polo que sería como rumiar, que es como sobrepensar una claro. situación, ¿no? Porque esto también puede terminar alejándome de lo que está a mi alrededor. Puedo estar en la mesa con mi familia o frente a la TV viendo una serie o un video que me gusta, con lo cual lo pasaría bien, pero de pronto mi mente está pensando y pensando y pensando y pensando, y entonces es como si me desconectara de lo que está ocurriendo a mi alrededor y ya solamente estoy inmerso con mis pensamientos. Y una manera de detectar ello es que hay dos formas. Una de ellas es que voy a empezar a sentirme peor de lo que ya estaba al inicio, y segundo es que no voy a encontrar una respuesta clara para estos pensamientos que he estado teniendo. Un ejercicio que me gusta mucho llevar a cabo es el de los 2 minutos. ¿En qué consiste? Que si uno no, se nota pensando o muy preocupado en una situación, puedes intentar detenerte, poner un cronómetro o un temporizador en 2 minutos, y si luego de ese tiempo tú sigues pensando y no has encontrado al menos una alternativa de solución o te estás sintiendo peor, entonces intenta detenerte e intenta redireccionar tu atención, tu foco de atención en algo distinto, en lo que estabas haciendo, en lo que tenías que hacer más tarde o en algo que te agrade. Y luego, de repente, en otro momento, puedes retomar el tema que te estaba preocupando o solicitar ayuda. Ok, muchas gracias, Leslie. Giancarlo quería agregar algo, tal vez. Sí, sí, quería agregar a lo que ya Leslie ha comentado de manera bastante precisa. Se podría también, ellos podrían también ver qué tipo de pensamientos tienen, ¿no? Si son pensamientos que representan las situaciones que no puede controlar o situaciones que puede controlar. Por ejemplo, ¿qué cosas yo no puedo controlar? Si otras personas cumplen con las reglas de aislamiento social, por ejemplo. Si las reacciones de otros, ¿no? Cómo cada uno de repente se cuida respecto al tema de prevención del coronavirus, ¿no? La información, por ejemplo, que presentan los medios, ¿no? Eso, por ejemplo, yo no puedo controlar, pero ¿qué sí puedo controlar y en qué me puedo enfocar yo? Por ejemplo, en la actitud frente a la cuarentena, ¿no? ¿Qué actitud tengo frente a ello? En el uso excesivo, por ejemplo, de las redes sociales, en realizar, por ejemplo, actividades en casa, ¿no? En ejercitarme, por ejemplo. O sea, hay cosas que sí puedo controlar y hay cosas que no puedo controlar, ¿no? También creo que en ese sentido identificar ello ayudaría también a poder manejar de mejor forma lo que es la ansiedad. Sí, Giancarlo, justo también te tengo otra pregunta aquí de Tania. Dicen, ¿me recomienda terapia a través de un medio virtual? ¿No? Es una pregunta bastante válida porque muchos están teniendo tal vez dificultades, ¿no? Y sabemos que por el tema de la cuarentena no pueden continuar con su terapia o ir al psicólogo. ¿Qué tan recomendable es llevar, ¿no? Terapia de manera virtual? Claro, es una nueva metodología que están accediendo ahora muchos psicólogos, ¿no? Para poder llegar a muchas personas que están pasando por algún problema de salud mental o un problema particular, ¿no? Eh, es una posibilidad, pero va a depender también de la persona, porque hay algunos que de repente no se sientan cómodos mediante una terapia, en este caso una terapia online, psicológica online, pero si en este caso, ¿no? La persona quiere acceder a ello, es una gran posibilidad. Claro que se tienen que evaluar ciertas condiciones, ¿no? Si cuenta, por ejemplo, con el Internet que funciona correctamente, un dispositivo para poder realizar la terapia, también ver también el diagnóstico, ¿no? Si no es un diagnóstico manejable, de repente es un diagnóstico más complejo que requiere de por sí otro tipo de tratamiento, ¿no? Que no necesariamente con terapia psicológica online podría estar funcionando. Claro. Sí, aquí hay otra pregunta de Nikki Amaga. Dice, yo soy ansioso, ¿me sirve la técnica de la liga en la muñeca o golpear una pared y enfocarse en el dolor para orientar la atención, ¿no? ¿Qué me podrían decir acerca de ello, ¿no? El enfocarse en el dolor para orientar la atención. Es una técnica que él tal vez ha encontrado, ¿no? Por algún medio.
¿Qué es lo que podría tal vez hacer? Bueno, a él en este caso el comentario nos dice que a él está sirviendo, ¿no? Le sirve la técnica golpear una pared y enfocarse en el dolor. Eh, ¿Qué podríamos decirle en este caso, ¿no? Ya que muchas veces golpear la pared obviamente va a resultar contraproducente y puede lastimarte. ¿Qué otra alternativa podrían ustedes recomendarles tal vez para evitar hacer esta técnica, ¿no? Ok, podemos empezar desde su experiencia diciendo que sí, efectivamente puede funcionar en el sentido de que la atención ya no está dirigida hacia la sensación de ansiedad, sino está dirigida hacia el dolor, hacia algo totalmente diferente. Entonces, lo que podemos hacer dentro de un proceso terapéutico, ¿no? Es ayudar a que esta atención vaya dirigida, pero hacia aspectos que puedan ser relevantes en el momento y que no causen daño en la persona, que no me dejen con las manos o los puños lastimados, que no me termine haciendo más daño físico a mí o incluso a mi entorno, que de repente puedan generar daño o repercusión, alguna repercusión negativa o no tan favorable en las personas que viven conmigo, ¿no? O incluso en mí mismo. Entonces, podemos intentar enfocar esta atención, como decía, hacia actividades o aspectos que sí sean relevantes. Esto no quiere decir que no nos expongamos hacia aquello que nos genera ansiedad. Para poder afrontar y un tratamiento, un aspecto sumamente exitoso en el tratamiento de un trastorno de ansiedad es la exposición, poder exponernos frente a esta emoción o a lo que genera esta emoción. Y ello también yo creo que sirve para poder mencionar el hecho de que cuando busquemos tratamientos tratemos de que estén orientados o respaldados, ¿no? Por un sustento científico, por investigaciones que demuestren que funcionan. Eso es muy importante, Leslie, lo que acabas de decir, el hecho de que las personas puedan buscar una terapia con base, con evidencia científica, ¿no? Y eso porque de lo contrario, muchas prácticas terapéuticas, psicológicas que estamos viendo hoy en día son contraproducentes en muchas veces, ¿no? Entonces es importante siempre buscar este tema y ver que tenga evidencia científica. Eh, bueno, para Giancarlo, ¿no? Muchos jóvenes, su gran mayoría adolescentes, refieren estar estresados y tener conflictos con sus padres, familiares, ya que la situación les empuja a estar con ellos 24/7, no todo el tiempo. ¿Cómo pueden los jóvenes adolescentes lidiar con la situación y evitar caer en discusiones o riñas? Teniendo en cuenta que además que muchos adolescentes sabemos que necesitan privacidad. Claro, claro, Daniel. ¿Sabes qué, Daniel? ¿Qué genera que se desarrolle la riña? Uno es que de repente ya antes la relación era tensa y ahora se hace más evidente con el confinamiento, ¿no? Y Claro. otra es que los jóvenes se alimentan de pensamientos como esto no debería estar sucediendo, es horrible estar así, no soporto estar en casa, qué injusto es el mundo. Lógicamente, si pienso así, es más fácil que me sienta ansioso, que me deprima o me enoje, ¿no? Y exponiéndome con más facilidad a discutir con personas que están en mi entorno. Se recomienda ante eso, primero, desarrollar pensamientos flexibles y realistas en relación a lo que sucede. Pensar, por ejemplo, ¿no? Que esto es temporal y que va a pasar, que el enorme sacrificio que están haciendo está evitando muertes y en este caso protegiendo a su familia, ¿no? Otra cosa que ayudaría también es hacer una lista de actividades que ocupen tu tiempo durante el día, que puedan mantenerte ocupado y te hagan sentirte útil. Y ante una riña o discusión que ya se está por dar, es importante guardar tu distancia cuando sepas que vas a discutir con alguien y que te sientes tenso o enojado, ¿no? Pero ya cuando estés tranquilo, sí es importante que puedas conversar con esa persona. A veces te parecerá imposible, como si tus padres no fueran capaces de poder entenderte, comprender tu punto de vista y nunca fueran a cambiar. Pero de hecho, hablar y expresarte adecuadamente puede ayudarte a ganar el respeto de ellos y podrán llegar a acuerdos satisfactorios para ambas partes. Es importante que aprendan a comunicarse y a negociar. Muchas veces el problema no es que no nos escuchen, sino que no sabemos cómo hacernos escuchar. Claro, muy importante lo que dices, Giancarlo. Y es cierto, ¿no? Muchas veces es importante también tener en cuenta que todos estamos pasando por esta situación.
estrés, de ansiedad, de incertidumbre, de miedo. Entonces, no solamente los jóvenes, también sus padres, también sus hermanos, sus tíos, ¿no? Entonces, es bastante probable de que de alguna u otra forma, en alguna situación, a nosotros nos genere irritabilidad, ¿no? Entonces, creo que las riñas, los problemas están asociados a ello también, ¿no? Al hecho de que están estresados. Entonces, también comprender por un lado, y por otro lado, como tú dices, que haya una comunicación mayor, ¿no? Conversar con esa persona, qué le está pasando. Y por otro lado, también yo creo manejar organizarse mucho mejor, ¿no? Porque muchas veces un joven está en un área determinada donde está pues su papá, ¿no? Su mamá, o está una hermana que está haciendo bulla, que no le deja avanzar con sus actividades académicas, ¿no? O teletrabajo. Entonces es importante distribuir también el espacio. Yo sé que tal vez no todos cuentan con un espacio grande, pero tratar lo más posible, ¿no? De estar en un espacio determinado en un momento determinado donde sabes que algún familiar no va a estar interfiriendo con los asuntos que tengas en el momento, ¿no? Por aquí tenemos otra pregunta, Emanuel Rodríguez. Cuando el miedo me paraliza, ¿qué puedo hacer? Sí, como sabemos, el miedo muchas veces paraliza, ¿no? Y como ustedes también nos han dicho, ¿no? Anteriormente, nos han comentado sobre el tema de que el miedo, tenerle miedo al miedo muchas veces es contraproducente, ¿no? Cuando tú le prestas más atención, ¿no? Al miedo, a lo que puede pasar, a lo que te puede ocurrir luego, la ansiedad va a aumentar, ¿no? Entonces, ¿qué me podrían decir ante esta pregunta, ¿no? Cuando el miedo me paraliza, ¿qué es lo que puedo hacer? Sientes que ya no, en ese momento no estás actuando. Tienes mucho miedo, no te atreves a actuar, te quedas paralizado. A Es ver, importante aprender a observar y a conocer nuestras emociones, a conocer qué reacciones empiezan a aparecer en nuestro cuerpo, qué cambios aparecen. Esto es sumamente importante. De repente puedo empezar a observarlo, no necesariamente con la situación que me genera más temor o la que más me paraliza. Puedo empezar con situaciones más pequeñas, más cotidianas del día a día y observarlo y no necesariamente rechazarlo. Muchas veces puede ser más difícil o son más intensas, escalan más en intensidad cuando yo intento rechazarlas o cuando empiezo a analizarlas, a juzgarlas, a pensar o dejarme llevar por pensamientos como no debería estar sintiendo esto, qué vergüenza, ¿por qué me ocurre esto a mí? Seguramente a nadie más le está pasando, qué terrible, mi vida ya no tiene sentido. Puede que me sienta mucho peor. Lo otro, también va a ser importante aprender a observar o a identificar qué aspectos son sumamente relevantes en mi vida. Si realmente aquello que me paraliza es importante para mí, o sea, tiene que ver con un aspecto importante, no necesariamente fácil, no necesariamente agradable, y sí importante, valioso en mi vida. Si es alguna actividad que yo quiero llevar a cabo o que sé que me va a servir para poder conseguir otras cosas que son importantes para mí, como por ejemplo estudiar para un examen, desarrollar una tarea, hablar con alguien con quien tengo una relación cercana o quiero mantener una buena relación, entonces quizás valga la pena, muy probablemente valga la pena aprender a poco a hacerle frente a esta emoción y hacerlo opuesto a lo que me dicta mi impulso. Si mi impulso me dicta, quédate quieto, detente, inmovilízate, intentar poco a poco hacer algo diferente, acercarme un poco más, que tiene que ver esto también con exponerme hacia aquello que me genera ansiedad o temor, la emoción que tú descubras que esté detrás de estas sensaciones que sientes, ¿no? O si de pronto descubres que es una actividad que no tiene que ver con algún aspecto que sea favorable para ti, que contribuya o que haga que tu vida tenga como más valor o más sentido, entonces quizás puedas intentar también alejarte o poner algunos límites en el camino. Y de nuevo, si te resulta difícil ello, pues puedes contar también con profesionales que estamos para poder ayudarte a identificar mejor esta situación y a tomar decisiones que vayan en dirección a lo que es importante para ti. ok, muchas gracias, Leslie. Mm, bueno, chicos, invitarlos por favor a que comenten, aprovechen este espacio que tenemos con dos especialistas para que realicen sus consultas. Aquí les vamos a estar leyendo y respondiendo sus preguntas.
Eh, bueno, Giancarlo, ¿podrías compartirnos algunas recomendaciones para reducir el estrés en esta situación donde el teletrabajo, los quehaceres, los estudios, no permiten un estado de tranquilidad para muchos jóvenes? ¿Crees tú, además, que las mujeres jóvenes tienen un reto aún mayor? Claro, Daniel. Primero se podría practicar algún ejercicio en casa, ayudaría, ¿no? Desde estiramientos que permitan relajar tus músculos o alguna actividad física, no sé, de repente te gusta bailar, puedes practicar alguna danza, algún baile en particular. Darse también periodos de descanso entre actividades, ¿no? Es importante que no se sobrecarguen. Y haz algo que te guste, ¿no? O sea, de repente revisar tus redes sociales, conversar con tus amistades, escuchar música. Claro que como comentaba anteriormente, de forma moderada, eso es muy importante, ¿no? Yo quisiera de repente decirles a todos, enfócate en lo que estás haciendo, no te desgastes pensando en lo que está fuera de tu control en ese momento, evita sobrecargarte de actividades y hacer varias cosas a la vez, pero en la práctica, Daniel, no ya yendo a la última pregunta que me hiciste, muchas mujeres se ven en desventaja en relación a los hombres, ¿no? Y no digo en todos los casos, pero sí una gran parte de mujeres tienen que hacer actividades académicas, pero también se ven obligadas a hacer actividades del hogar, solo por el mismo hecho de ser mujeres, ¿no? Y yo recuerdo que tuve un estudiante que estaba preparándose para la universidad y me comentaba llorando, ¿no? Que no podía estudiar con tranquilidad porque sus padres le habían dado la responsabilidad que cocine para sus hermanos mayores y que cuide de su hermano pequeño. Ya te imaginas el nivel de estrés y ansiedad que tenía ese estudiante, ¿no? Claro. Hay mucho por hacer en ese sentido, Daniel. Es importante, jóvenes, que entendamos que es necesario desarrollar una sociedad igualitaria, que tú, varón, también puedes inmiscuirte en las labores del hogar, y no como apoyo, sino verlo también como parte de tu responsabilidad. Claro. Leslie, ¿quisieras agregar algo con respecto a la pregunta? Así es, estamos en una situación bastante particular en la que se presenta una oportunidad para aprender a vivir y a experimentar las emociones de una manera natural, incluso aquellas emociones que nos generan malestar o que no son agradables, cosa que antes de repente las aprendíamos a vivir de una manera diferente, como evitándolas, ahora las compartimos, las hablamos, las experimentamos de una manera más natural, como decía, como son las emociones, como parte de nuestra vida. Y creo que también es un escenario importante en el que la redistribución de roles o la asignación de actividades en casa es muy importante. Ayuda a poder mejorar la interacción entre las personas que viven en un núcleo familiar de repente o en un hogar, y de hecho nos ayuda también a poder construir una sociedad más equitativa, ¿no? En la que las mujeres y varones y en realidad todas las personas podamos llevar a cabo diferentes actividades, poder romper, por así decir, con o cambiar, ¿no? Ir deconstruyendo estos estereotipos de género que se han ido creando a lo largo de nuestra historia. Muchas gracias, Leslie, por la respuesta. Aquí nos preguntan Sharon García, ¿cómo evitar peleas con mi hermano por los quehaceres de casa? ¿No? Aquí vemos que hay tal vez riña, un desacuerdo que hay con el hermano por las actividades que se hacen en la casa. ¿Cómo evitar tal vez o repartirse las actividades? ¿Qué me podrías decir al respecto? Ok, va a ser importante buscar el momento en el que yo voy a tratar de acordar con él, ¿no? ¿Cómo es que nos vamos a distribuir las tareas en el hogar? Entonces, lo recomendable es buscar el lugar, el espacio, en la medida de lo posible, más pertinente, tratar de acordar con él en todo caso en qué momento podemos tener esta conversación. Si es que alguien más me acompaña en la casa, de repente están mis papás, mis tíos, mi mamá, mis abuelos, poder acordar con ellos o hablar con ellos también acerca de este tema, ¿no? Porque también nos puede ayudar y a evitar barreras en este camino. Y definitivamente, como mencionaba Giancarlo, la negociación es sumamente importante. El poder emitir este mensaje de una manera asertiva nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Para ello, pues también algunas pautas pueden ser describir la situación que ha ido cambiando. Esta es una situación diferente, única, en la que las personas estamos tratando de afrontarla de la manera más adaptativa, y si no ha funcionado que solamente ella lleve a cabo ciertas labores,
¿no? Entonces quizás ahora pueda funcionar hacerlo de una manera diferente, y hacerlo de una manera diferente implica que ambos puedan llevar a cabo algún acuerdo. Lo otro es poder expresar lo que ella siente. Expresar nuestras emociones puede ayudarnos mucho a poder conectarnos más con aquella persona con la que yo quiero mantener una interacción y que a la vez quiero cuidar la relación, ¿no? Que puede ser pues mi hermano definitivamente. Y lo otro sumamente importante es expresar nuestra petición con un me gustaría, quisiera, me sentiría muy agradecida si, apreciaría mucho si. Esto es sumamente importante, ¿no? La forma en cómo transmito el mensaje y también brindar algún refuerzo a la persona. ¿Qué pasaría si es que llegamos a este acuerdo? Si este acuerdo se cumple, entonces creo que las cosas en la casa van a estar más tranquilas, o vas a encontrar la casa más ordenada, o la vamos a poder pasar mejor, cada uno va a tener mejor sus espacios, yo ya no voy a estar fastidiada contigo, yo puedo de repente hacer algo por ti, o podemos irnos alternando. Poder expresarle ello también va a servir, ¿no? Por otro lado, si es que yo encuentro barreras de parte de la otra persona, puedo intentar escuchar su opinión, su posición o alguna propuesta alternativa que pudiera tener mi hermano. Pero es importante elegir un espacio, un momento en el que yo pueda tomarme en serio esta conversación con él. Ok, de acuerdo, Leslie, contigo. Giancarlo, una pregunta. Aquí Ricardo nos comenta, ¿qué hacer si en mi familia hay una persona de tendencia depresiva? A una persona de tendencia depresiva. Primero hay que tener en consideración lo que había dicho Leslie, ¿no? Si cumple con los síntomas para poder saber si realmente esa persona se aproxima a ese diagnóstico, ¿no? Porque a veces se tiende a etiquetar a las personas, ¿no? Por ciertas cosas que ven, ¿no? Pero si, bueno, si tiene un diagnóstico hay que verificar si realmente esa persona está llevando un tratamiento primero, ¿no? Eh, eh, ya para ir recomendaciones un poco más puntuales para cómo tratar con esa persona, hay que tratar pues de poder acercarse, ayudar, ¿no? A saber qué exactamente es lo que le está de repente generando pues una dificultad con esa persona, ¿no? Si en caso no, de repente no tuviera la ayuda pertinente en ese momento, buscar los mecanismos para que ese familiar pueda recibir ayuda, ¿no? Recuerda que una persona que tiene depresión suele tener ciertas características, ¿no? De repente es más sensible a ciertas cosas que uno le puede decir, puede de repente manifestarse también a veces con irritabilidad, ¿no? Al ser más sensible a esas situaciones. Y uno si no entiende puede creer que es algo personal, pero a veces no es por eso, a veces es por el mismo diagnóstico que tiene, ¿no? Hay que evaluar también si es que de repente está dejando de hacer actividades que usualmente hacía. De repente ya lo están viendo que no está comiendo, no está de repente durmiendo adecuadamente. Cuando sus actividades, cuando sus necesidades básicas se ven bastante afectadas, sí va a ser muy importante que busque una ayuda profesional lo más antes posible. Y si en caso él tuviera un familiar pues que está padeciendo de ello, sí sería importante buscar la ayuda profesional pertinente, ¿no? Que muchas gracias, Giancarlo. Y precisamente, ¿no? Con el tema que estamos tratando, quería preguntarle a Leslie. Un buen de jóvenes también refieren poseer diagnósticos previos, tales como trastornos de ansiedad o trastornos límite de la personalidad, y han tenido que interrumpir sus tratamientos y ahora sus síntomas se han agravado. Muchos padres no están preparados para enfrentar la situación y sus respuestas muchas veces terminan afectando a sus hijos. Entonces, precisamente algunas consultas que nos han llegado a Senajo Escucha, más o menos un tercio de las consultas son de personas que dicen que tienen un diagnóstico ya previo a la cuarentena y no saben cómo enfrentar ello, ya que vemos que los tratamientos están interrumpidos ahora, ¿no? Y como les comentaba, ¿no? Los padres muchas veces no tienen ese manejo para con ellos. ¿Qué nos podrías recomendar para ellos, Leslie? ¿Y qué pautas les podrías dar a sus padres, sus familiares, tal vez, para que puedan lidiar con este tema? Sí, es una consulta sumamente importante que me imagino muchas personas la experimentan, y es bastante complicado. Este contexto y esta situación que ha ido ocurriendo también nos ha llevado a buscar medios de cómo cambiar nuestras atenciones, como bien lo mencionaba Giancarlo, y ahora pues lo hacemos de manera virtual. No solo de manera particular, sino también los hospitales, establecimientos de salud están proporcionando atenciones de manera virtual. Hemos estado, digamos, adaptándonos, ¿no?, a este medio y no dejar de
de cumplir con el motivo que hace que nos levantemos cada día, que es ayudar a que las personas puedan vivir sus vidas de una manera más significativa. Así que mi recomendación para cada una de estas personas y sus familiares es que busquen información en las redes sociales o teléfonos de los establecimientos de salud o centros en los que sus hijos o familiares han estado llevando tratamiento, o de repente uno mismo. Yo como adolescente o como joven estoy llevando un tratamiento por algún diagnóstico que se me ha hecho previo a la cuarentena, entonces es importante mantenerme en comunicación y mantener el contacto con el hospital, el establecimiento de salud, el centro o en todo caso el profesional que me estaba atendiendo. Puede brindarme respuestas bastante alentadoras, ¿no? El Hospital Hermilio Valdizán, donde me encuentro laborando, por ejemplo, está realizando las atenciones psicológicas y psiquiátricas a distancia por telemonitoreo. En las redes sociales, en el Facebook del hospital, pueden encontrar la información pertinente y lo que más queremos es que los consultantes que ya han estado acudiendo allí, por favor, retomen su tratamiento. Esto es lo más importante que pueden hacer ahora, o lo primero que podemos hacer mañana en la mañana, es buscar la información, contactarnos con los números y poder reagendar nuestras citas, ¿no? Si es que yo estaba tomando medicación, tratar de contactarme con el psiquiatra para que me pueda realizar una nueva evaluación o en todo caso me haga una extensión de la receta, ¿no? Y el psiquiatra ya verá qué es lo más pertinente. Otro punto importante también a tener en cuenta es que existen canales de comunicación como el 113, la línea 113 no solamente me brinda información acerca del COVID, sino también me está brindando información relacionada a mi bienestar psicológico, por así decir. Entonces puedo acceder a orientación en la opción 5 y si soy personal de salud, ya sea médico, enfermera, técnico u otro profesional, que pueda verse afectado en cuanto a lo emocional, puede marcar la opción número 3 en la línea 113, las 24 horas del día estamos atendiendo allí. La línea 113 del MINSA, el Colegio de Psicólogos, también cuenta con una red de profesionales que de manera gratuita está respondiendo a las consultas de la población en general. Pueden visitar también el Facebook o las redes sociales del Colegio de Psicólogos del Perú, entre otras instituciones que tengo entendido también, ¿no? Y otro punto importante a mencionar con los padres y los familiares en sí es que, en primer lugar, recordemos esto: nuestro familiar, nuestro hijo, nuestra hija está haciendo lo mejor posible. Lo que le está pasando no es una decisión propia. Si tiene temor a ingerir ciertos alimentos o engordar, no es por decisión propia, es un problema que está tratando de hacer frente con la mayor cantidad de recursos que tiene y aún así le cuesta mucho, le es muy difícil. Si mi hijo, mi hija no se levanta de la cama sino hasta tarde, le cuesta dormir o duerme mucho, no es por decisión propia, no es que esto sea un capricho, no es que sea un berrinche. Si es que en algún momento alguien entra en crisis o se lesiona, no es porque se le ocurra hacerlo o porque quiera hacerlo, me quiera hacer pasar un mal rato, es porque no sabe alguna o todavía le cuesta aprender nuevas formas de hacerle frente al dolor que puede estar experimentando por dentro. Esta mirada nos puede ayudar a acercarnos de una manera diferente a ellos, ¿no? De tal forma que yo puedo hablar con este familiar acerca de sus emociones, acerca de lo que está sintiendo. Esto es sumamente importante, más allá de cuestionar en un primer momento, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué dejaste de hacer lo otro? Pero tú ya estabas bien, no estás poniendo de tu parte. En lugar de ello, puedo preguntarle cómo estás, cómo te sientes hoy día, cómo has amanecido. ¿Hay algo que esté pasando por tu mente? Incluso si es que en algún momento mi familiar ha tenido riesgo suicida o se ha autolesionado, yo puedo preguntarle nuevamente si estas ganas de hacerlo han aparecido. Y eso no quiere decir que el riesgo se incremente, no quiere decir que en la persona va a aparecer las ganas de hacerlo de nuevo. Por el contrario, es la mejor manera de poder detectar si es que esto ocurre y poder buscar la ayuda que sea pertinente. Si yo identifico que algo de esto está pasando, entonces voy a tratar de brindar esa contención emocional, tratar de estar allí, dejar estar allí la emoción de la persona, escucharle lo suficientemente posible como para después buscar elaborar un plan de seguridad para él o para ella. Tratar de alejar en la medida de lo posible todos los medios con los que esta persona pueda hacerse daño.
y buscar apoyo en caso sea necesario. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos llegando a la parte final de la entrevista. Teniendo en cuenta la importancia de la salud psicológica y emocional de los jóvenes hoy en día, aprovecho la ocasión para invitarlos para que se preinscriban al curso virtual Competencias Emocionales, Agentes de Cambio. Las preinscripciones son del 11 al 25 de mayo, desde ahora, ¿no? Desde hoy. No se olviden, por favor, pueden inscribirse desde hoy. Y recordarles también que el SENAJU sigue contando con el servicio de SENAJU Escucha, por el cual ustedes pueden realizar sus consultas tanto legales como psicológicas. Pueden encontrarnos en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter. Bueno, ahora sí quisiera invitar a Leslie y a Giancarlo para que puedan dar sus palabras finales y despedida. Daniel, muchas gracias nuevamente por la invitación. Ha sido un placer poder compartir con ustedes y quienes están del otro lado de sus pantallas este espacio para poder hablar un poco más acerca de nuestras experiencias y poder brindarles algunas pautas que esperamos les sean bastante útiles, les sean de ayuda y puedan compartirlo también con quienes lo necesiten. Recuerden que estamos aquí nosotros para poder responder a otras consultas, interrogantes o problemáticas que puedan aparecer. Recordemos pedir ayuda, esto es lo que nos hace de alguna manera más valientes, más fuertes, y en este momento estamos para ello, para poder ayudarnos los unos a los otros. Muchas gracias. A ti, Leslie, muchas gracias. Giancarlo, por favor. Agradezco a todos por la invitación, a Senajo, a ti Daniel, es grato poder compartir con las y los jóvenes estos temas. Espero poder haber respondido sus inquietudes. Tengan presente que esto va a pasar, esto es temporal, pero tienen que tener paciencia y aprender a adaptarse a este nuevo estilo de vida. Estoy seguro que ustedes, como la nueva generación, van a saber afrontar de la mejor manera estos cambios. Y bueno, sería todo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Giancarlo. Bueno, van finalizado. Les agradezco mucho a ambos por su tiempo y a todas las personas que nos están viendo. Atentos, por favor, a las redes sociales. Constantemente se va a ir publicando algunos anuncios sobre Senaju, ¿no? Es importante que nos sigan. Bueno, hasta la próxima edición de Habla Joven. Buenas noches.